Después de esta parte musical, que ha sido bastante así fuerte, ¿no? Vibrante, y que por lo tanto es como un prólogo musical al tema que vamos a tratar, ¿no? Indudablemente, que no es menor. Ahora nos hemos enterado, no puedo decir a nivel local, pero que ha generado un clima de incertidumbre muy grande, es el cierre que ya estaba anunciado, era el final anunciado, ¿no? De esta cadena chilena Falabella, que está ubicada en un lugar que es muy emblemático para Rosario, quienes ya tenemos varios años a cuestas, vividos, es de hecho la esquina de Córdoba y Sarmiento, una esquina muy emblemática además porque el edificio de por sí es una joya arquitectónica, ¿no? Pero independientemente de esto, es otra fuente de trabajo que se cierra. Ya se venía anunciando desde comienzos del 2021, en realidad desde, si vamos a quienes estamos y transitamos el ambiente tribunalicio, ya desde mediados del año pasado ya había comentarios de hecho, de cierres, no de cierres quizás definitivos, pero sí de secciones que iban cerrando. Y realmente cuando hay secciones en una cadena multinacional que no tiene muchos tapujos ni muchas vueltas cuando tiene que cerrar, o el mercado no le rinde en la medida que quiera rendirle o que considera que debe rendir, cierra, baja las persianas y se va a otro país en donde encuentran réditos mayores. Y después van a otro país. Y así, desafortunadamente, van dejando un tendal de personas y de familias, porque no son solamente personas que por supuesto también tienen muchísima importancia, sino también de familias. Y ya esta empresa, y me consta por casos que he asesorado y demás, viene haciendo reiterados vaciamientos, casi como una hemorragia lenta, pero muy, muy, muy fuerte y muy dura, y muy letal para muchos empleados que han quedado prácticamente sin un, ni digo sueldo o haber, o remuneración, en términos mucho más correctos. No obstante, el término sueldo es muy correcto, salario sería más antiguo, pero también es correcto. El hecho es la indemnización. Realmente también tengo que manifestar que me sorprendió, en realidad a medias, me molestó, esa es la palabra más correcta, no voy a andar con eufemismos, lo que escuché de uno de los representantes del sindicato que nuclea a la mayoría de los empleados y empleadas, trabajadores y trabajadoras que integran esta empresa comercial, como lo es Falabella, que a su vez tomó los fondos de Favorita, que era el nombre de fantasía de García Hermanos y compañía, sociedad anónima, y que después fue dejando una parte residual. No voy a entrar en las partes jurídicas, que realmente la conozco y que todavía subsiste. Para quienes tienen algún reclamo, lo alerto desde ya, subsiste. Bajo otras denominaciones, no es fácil encontrarlo, pero subsiste. Bien. Volviendo al tema, este representante gremial, no voy a dar el nombre, concretamente el secretario del área gremial, dijo: lamentamos mucho que varias personas quizás no cobren su indemnización. Señor secretario gremial, usted tiene que luchar por esos puestos de trabajo. No puede permitir que sea Falabella, García Hermanos, Montoto, perdonen la expresión, deje en la calle a más de 110 familias, así sean dos, un empleado
usted no tiene que lamentar, usted tiene que luchar, señor. Y si no, renuncie a ese cargo. Entonces, cuando uno escucha que un sindicalista de un gremio, del gremio más importante de Rosario y de toda la región, me consta, lo sé, diga, lamento, es deplorable, porque entonces ¿a quién recurren esos trabajadores y trabajadoras? Por otro lado, también hemos visto en las noticias del día de hoy que por fin en la cúpula de la CGT, una de las centrales sindicales, la más emblemática, entre comillas, y la más machista también, entre comillas, no, eso sin eufemismo, directo, está tratando de encontrar a una mujer para cubrir el cupo sindical. Bueno, después de más o menos 20 años, tratan de cubrir el cupo sindical que deberían haberlo cubierto hace años, pero sin demasiadas vueltas, porque hay muchísimas mujeres muy competentes para ocupar esos cargos. Pero dejando de lado este paréntesis, que no es menor, porque todo hace el todo, vamos a seguir con la cantidad de trabajadores y trabajadoras que quedan en la calle. Dijimos el caso de Falabella. Tenemos el caso del gremio gastronómico, que ha sido muy castigado, ya lo hemos hablado en muchos programas, y quizás ahora con estas nuevas restricciones van muchos empresarios y empresarias, fundamentalmente empresarios, no puedo decir de la noche, pero sobre todo de locales relacionados con la gastronomía, sobre todo locales ligados a barrios en los cuales hay muchos lugares para tomar cerveza, birrerías, cervecerías, etcétera, etcétera. Van a dejar muchos, quizás me equivoque, pero lo dudo, empleados y empleadas, trabajadores y trabajadores en la calle. ¿Hemos escuchado por parte del gremio gastronómico algún reclamo serio, concreto? ¿Algún seguimiento de estos casos? No, en absoluto. Es decir, que tenemos una enorme cantidad de despidos que se van a acentuar. Eso es incuestionable. Un altísimo nivel de pobreza, más de un 42%. Tenemos una gran cantidad de personas que no están registradas, porque de hecho los respectivos ministerios provinciales de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y por supuesto el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a cargo del licenciado Carlos Moroni, va siguiendo con estadísticas, pero es sobre todo el empleo registrado. La OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, en sucesivos informes, ya desde comienzos de la pandemia a nivel global, alerta sobre la cantidad de altos índices de informalidad y de pobreza en los que hay numerosos trabajadores y trabajadoras en el mundo. Y en Latinoamérica es muy grande la cantidad. En Argentina los índices han subido enormemente. Tenemos el caso también de la gastronomía, como dijimos, y de la hotelería. Por ejemplo, la cadena Sheraton en Mar del Plata y en otras ciudades en las cuales también está operando y operó durante varios años, deja a muchas familias en la calle. Es decir, por un lado está el sector, como dijimos, gastronómico, el sector comercio, y esos son los casos que se conocen. Hay otras empresas que no son megaempresas o empresas multinacionales, pymes, que también dejan mucha gente en la calle. Por otro lado, también, ya desde comienzos de este 2021,
el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, trabajando conjuntamente, ya han retaseado mucho el IFE, es decir, el ingreso familiar de emergencia, y a su vez estos subsidios que no eran enormes y que costaba mucho para ciertas empresas, el ATP y demás, obtenerlos. En otros países hay subsidios del Estado, que de hecho no es lo ideal es el trabajo, pero bueno, en estas circunstancias subsidios para tratar de que la gente no quede sin ningún tipo de cobertura. En Argentina tenemos índices de pobreza muy grandes, familias en la calle, retaseos en la seguridad social, porque todo esto que se relaciona con el IFE, con ATP y con todas estas, digamos, compensaciones. La palabra subsidio dejémosla para otra, porque tiene en realidad jurídicamente otra connotación, ¿no? Estas compensaciones, producto de la pandemia, en este caso específico, están siendo retaseadas. Entonces, no se necesita tener una mente muy brillante para saber cómo vamos a subsistir. Y nos incluimos todos. Aumentan, por otro lado, hasta el 31 de marzo, es decir, hasta la semana pasada, existieron con sucesivas prórrogas el control en cuanto a los cánones locativos, es decir, a los alquileres, al no cobro de deudas, en cuanto a tarjetas de créditos y demás con entidades crediticias y o bancarias. Y por otro lado, el no a los desalojos o a los remates, ahora ya no. Por lo tanto, reitero, no quiero dar un panorama apocalíptico, pero tampoco voy a vivir en una irrealidad o decir, Alicia no soy, tengo un tercer nombre que es Alicia, pero Susana en el País de las Maravillas. Es decir, estamos viviendo una realidad durísima y no sabemos qué va a suceder. Y por otro lado, otra cuestión que no es menor, que dicen, las vacunas ya llegan, las vacunas ya llegan. Por favor, señor presidente, que las vacunas lleguen. Doctora Bisotti, no anuncien, están llegando, tienen que estar, porque así por lo menos vamos a ir cumpliendo con la vacunación y en algo cumplimos. Por otro lado, también he estado analizando los sucesivos mensajes, discursos presidenciales, y se habla mucho, y no me parece mal, de solidaridad. Pero a ver, es hermoso declararlo y declamarlo, pero en los hechos no existe esa solidaridad, porque para eso debería haber una mayor compensación hacia los trabajadores y las trabajadoras, porque en estos momentos nadie ocupe cargo público en cualquiera de los estamentos del Estado, nacional, municipal, provincial, de cualquiera de las provincias argentinas, puede ignorar que existe una enorme carga y una enorme incertidumbre en los trabajadores y las trabajadoras argentinas que día a día no solo pierden sus puestos de trabajo, no logran encontrar otros y por otro lado también ven disminuidos sus haberes porque, por ejemplo, le dicen, mira, está bien, te mantengo el trabajo, doy un ejemplo, pero vas a trabajar 4 horas. Si ese trabajador o trabajadora se queja, le dice, bueno, mira, está bien, lo despide, lo suspende, sabemos que existen DNUs, decretos de necesidad de urgencia, reitero, desde el 20 de marzo del 2020, pero también quienes transitamos los tribunales todos los días sabemos la enorme cantidad de casos
que se presentan de amparos, porque siguen despidiendo trabajadores y trabajadoras, estén embarazadas o no, tengan familia o no. Suspenden trabajadores y trabajadoras. Entonces el panorama realmente es muy difícil. ¿Qué solución se le puede dar? Realmente no tengo la solución mágica. Eso está en manos de quienes están en los respectivos ministerios. Pero sí tenemos que tener en cuenta que no podemos ignorar esta situación social, porque estamos recién ya ingresando a mediados de abril del 2021. ¿Qué va a pasar dentro de un mes o dentro de 2 meses? ¿Qué situación concreta, qué medida concreta vemos? Con estas nuevas restricciones, que no las veo mal, controles nocturnos y demás, a pesar de que muchas voces que se elevan en contra de todo esto. Sí, también no ignoro que muchos empresarios van a tomar estas medidas para decir te despido o no. Vamos a incrementar el clima social de descontento y de desesperación y, por supuesto, de alteraciones en la salud, tanto física y psíquica, de trabajadores y trabajadoras. Lamento tener que dar este mensaje, pero es la realidad que se ve, que se padece en estos momentos. Y son muy pocas las voces que se levantan. Ayer hemos visto marchas en Buenos Aires, multitudinarias, enfrente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del Ministerio de Desarrollo Social, pero medidas concretas no las vemos. Espero que en otro programa podamos dar noticias más alentadoras. Vamos a un corte.